Pedro, 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 apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto? Vimos que Pedro es la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Vimos que Pedro es quien ata y desata en el reino de los cielos. Y vemos que Pedro tiene la llave del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué este Pedro, analfabeto, medio cobarde, medio impulsivo, es el líder de la iglesia? Porque es el líder de la iglesia, es la autoridad que Cristo nos dejó. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a elegir sabios y entendidos, sino a humildes, a gente humilde, para que pueda cumplir con su misión, con la labor, con el mandato de Cristo, que es la de evangelizar y pastorear a la iglesia. En una parte, recordarán que Cristo le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido por ustedes para zarandearlos, para sacudirlos. Pero yo he rogado por ustedes para que no les falte la fe. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás siempre quiere sacudir a la iglesia. Satanás siempre está ahí picando y picando para destruir esa iglesia que edificó Cristo desde los comienzos hasta hoy día. Satanás siempre estuvo metido ahí. Satanás siempre está ahí, donde están los santos, donde están los apóstoles, donde están los fieles. Él está ahí porque él quiere destruir la iglesia. Ahora, Cristo no dice en ningún momento, y nunca lo dijo, es: claro, yo le dije al Padre que Satanás no les sacuda a ustedes. No, él lo que dijo es: yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, una vez hecho esto, confirma a tus hermanos. Ok, después de esto, Pedro le niega a Cristo 3 veces, en un acto de tremenda cobardía. Pero luego, sabemos, se arrepintió y Cristo le pidió que apaciente a sus ovejas. Es decir, Pedro, insistimos, Pedro es la autoridad de la iglesia. Pedro es el representante de Cristo, el vicario de Cristo. Negar la autoridad de Pedro sería como cuando un padre de familia le está diciendo al hijo mayor: hijo, tengo que viajar, te dejo a cargo, cuidar a tus hermanos. Y uno o dos de los hermanos menores no quiere obedecer eso, no quiere aceptar, admitir la autoridad de su hermano mayor, autoridad que fue designada por el Padre. Es lo mismo que pasa con los hermanos no católicos, que niegan la autoridad de Pedro, niegan que él sea el fundamento sobre el cual Cristo edificó su iglesia, niegan que Pedro sea el sucesor o el representante de Cristo aquí en la tierra. Cristo es la roca invisible, Pedro es la roca visible. Y Pedro sigue vigente a través de los papas que tenemos a lo largo de más de 2000 años. ¿Significa esto que el papa, los papas, Pedro mismo, son perfectos? No. ¿Significa eso que ellos no se pueden equivocar? Claro que se pueden equivocar. Son humanos como tú, como vos, como yo, como nosotros. Son humanos. Pero en lo que el Papa no se va a equivocar es en los dogmas de fe, porque los dogmas de fe son verdades reveladas a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, a través del Espíritu Santo. Pedro, entonces, los católicos, ¿aceptamos? Sí, aceptamos. Pedro es el representante de Cristo. Pedro es la autoridad máxima. Y a través de él, los papas. Cada papa. Repetimos, como en un video anterior lo dijimos, Pedro arrepintió a un hombre y a su esposa porque trataron de engañarle con el dinero de la ofrenda. Sin embargo,
Pedro le dijo, has engañado al Espíritu Santo. Y ahí mismo cayeron muertos. Es decir, el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro. El Espíritu Santo constantemente está obrando en la iglesia. Nunca dejó de obrar. Y cada dogma de fe que se establece en la iglesia se hace con la autoridad de Pedro. Esa autoridad de atar y desatar. Es decir, esto es, esto no es. Pero él no lo hace por cuenta propia. Él lo hace con la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo. No podemos negar la autoridad de Pedro. Pablo no lo hizo. Podemos no estar de acuerdo en algunas cuestiones, en algunos comentarios que hace el Papa, pero nunca podemos estar en desacuerdo en materia dogmática de fe. Nunca. Por eso la infalibilidad papal implica que el Papa nunca se va a equivocar en materia de fe. En materia de fe. En los dogmas. En otro material vamos a ver con mayor detenimiento los dogmas de la Iglesia. Pero en este punto lo que tenemos que entender y aceptar es que Pedro tiene la autoridad que Cristo le confirió para cuidar de sus ovejas, para pastorear a sus ovejas, para apaciguar a sus ovejas, para apacentar a las ovejas. Cristo sube al cielo, pero deja a su representante visible. Cristo, la roca invisible, que está siempre con nosotros. Pedro, la roca visible, que está con nosotros, siempre presente en la figura de cada papa que hemos tenido a lo largo de la historia. Y hemos tenido varios papas buenos y papas cuestionables, pero esa autoridad sigue vigente. Recordemos que en el Nuevo Testamento, en una escena, en un momento, Cristo se refiere a los fariseos. Sabemos que Cristo habló duramente dirigiéndose a los fariseos. Los llamó, vosotros sois de vuestro padre el diablo, escribas y fariseos. Y les, digamos, en varias ocasiones dijo, ay de ustedes fariseos hipócritas, ay de ustedes fariseos hipócritas. Los llamó sepulcros blanqueados. Estamos hablando de los fariseos, pero hay una cosa que Cristo nunca les quitó a los fariseos y fue su autoridad. Porque esa autoridad de los fariseos, de los escribas, de los líderes de la iglesia judía de la época de Cristo, esa autoridad le viene desde la época de Moisés. Entonces, ¿qué dijo Cristo en relación a la autoridad de los líderes de la iglesia de esa época? Pues le dijo, hagan todo lo que ellos les enseñan, porque ellos están sentados en la cátedra de Moisés. Desde la cátedra de Moisés están hablando. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos roban a las viudas y esto y lo otro. Es decir, Cristo fue bien claro en no cuestionar la autoridad. Nunca el Señor dio ejemplo de nunca cuestionar la autoridad. Y así como los fariseos, los sepulcros blanqueados tenían la autoridad que le venía desde la época de Moisés por una sucesión, por una tradición, año tras año, siglo tras siglo, nunca perdieron esa autoridad. De igual modo, Cristo, el que hizo nueva todas las cosas, estableció una nueva autoridad que inició con Pedro y sus sucesores. Entonces, un papa se puede equivocar, un papa puede hacer cosas que no se corresponden con un buen cristiano, pero en lo que se refiere a su investidura
de hombre de Dios, esa autoridad no la pierde. Le viene por imposición de manos a través de su superior y de este superior el otro, y así retrocedemos hasta llegar a Cristo. La autoridad no la pierde. Hacen mal, hacen bien otras cuestiones, ya ellos van a responder delante del Señor cuando llegue el momento. Pero esa autoridad sigue vigente, esa autoridad no se perdió, porque Cristo dijo que ni las mismas puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia que Él fundó sobre la roca. Entonces, me gusta un papa, no me gusta un papa, igual respeto y reconozco su autoridad y reconozco que es el representante de Cristo, porque es el Señor quien le dio su autoridad, no la ciudadanía, no las personas que estaban cerca. Fue el mismo Cristo quien lo instituyó como autoridad de la iglesia, y eso se respeta, nos guste o no nos guste, se respeta, se admite como un acto de obediencia y de humildad, y cumpliendo las palabras del Señor, quien también se sometió a las autoridades y nunca las cuestionó. Que el Señor te bendiga, hermano querido, y nos vemos en otro video.